Muy bien, pues estamos el día de hoy para esta conferencia sobre a qué huele el universo. Ya tuvieron el gusto de presentarme, mi nombre es Joab Morales y pues bueno, es un gusto estar con ustedes. Antes de comenzar, digamos que la conferencia sí, me gustaría mencionar esta frase del gran astronauta mexicoamericano José Hernández Moreno, la cual dice: me di cuenta de que no hay fórmula secreta o mágica para hacer los sueños de realidad. La única forma de volver realidad un sueño es tener la pasión, la ética de trabajo y la educación requerida. Esta frase es mencionada en el libro El cosechador de estrellas, del mismo José Hernández Moreno. Y pues bueno, lo que trata esta frase es de incentivar a todas las personas a perseguir esos sueños y esos objetivos que tienen guardados dentro de sí. Es decir, no existe ninguna fórmula, ningún polvo mágico, solo con trabajo duro y con educación y pasión vamos a poder conseguirlo. Ejemplo de ello, pues es el astronauta, quien pudo alcanzar las estrellas de, antes que fuese cosechador de tomates en Estados Unidos, con mucho esfuerzo y dedicación, después de 12 veces rechazado por la NASA, pudo cumplir su sueño de ser astronauta. Así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar y de nuevo se incentiva a la audiencia a buscar esos sueños, esos objetivos, trabajando duro día con día. Pues bueno, antes de contestar la pregunta de a qué huele el universo, vamos a contestar una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué huelen las cosas? Pues bueno, el sistema olfativo es el encargado de proveernos esto que conocemos como olfato, de poder percibir las moléculas que se encuentran en el aire. Estas moléculas viajan a través de la cavidad nasal y llegan a células receptoras, las cuales interaccionan de forma química con estas sustancias y emiten señales a través del bulbo olfativo, y este bulbo olfativo conduce esta señal a través de procesos neurológicos en nuestro cerebro. Entonces, meramente cuando nosotros olemos es porque tenemos moléculas de ese material, de ese compuesto, dentro de nosotros y son percibidas por nuestro cerebro. Ahora es importante mencionar que esto es muy relativo a nuestra percepción meramente humana, ya que si analizamos otra especie, otro ser vivo, pues la manera en la que interacciona las moléculas con sus células receptoras va a ser totalmente diferente a la nuestra, ¿vale? Entonces, a esto me gustaría aclararlo, que pues el olfato es muy subjetivo a nuestra percepción. ¿Vale? El olfato está directamente relacionado con las emociones, es decir, nosotros a través del olor podemos incluso llegar a recordar cosas. Esto se debe a que, como vimos en la presentación pasada, las células que reciben esta señal están directamente conectadas con nuestro cerebro. Por lo tanto, toda esta información va a ser almacenada en recuerdos, en sensaciones, en emociones, etcétera. Tal es el caso de, por ejemplo, si olemos una taza de café, que bueno, dentro de las cientos de moléculas que tiene una taza de café, pues la cafeína, nosotros vamos a percibir ese olor y vamos a tener una sensación agradable. Lo contrario va a suceder si olemos huevo podrido, pues el sulfuro de hidrógeno, que es el compuesto meramente que compone el olor particular, va a viajar a través de nuestra cavidad nasal y nosotros vamos a sentir esta sensación de rechazo, de desagrado. ¿Vale? Es importante volver a señalar lo relativo y lo subjetivo que es nuestro sentido, ya que, por ejemplo, para una especie, el sulfuro de hidrógeno, dependiendo de lo que ocasione en él, pues va a ser agradable o desagradable. Para entender un poquito más el por qué huelen las cosas, vamos a hacer un pequeño experimento mental, para que quede claro todo esto que estamos diciendo. Y pues bueno, vamos a basarnos en el olor a libros, ¿no? ¿A cuántas personas no nos gusta este particular aroma que emiten los libros cuando los abrimos en la biblioteca o cuando simplemente los compramos y olemos esto y nos causa una sensación bastante agradable? Para este experimento, vamos a explicar primero
la composición de las hojas del papel de los libros. El olor particular que sentimos de los libros es ocasionado por la degradación a través del tiempo de la molécula lignina, que es meramente la que se compone el papel de los libros. Esta molécula es descompuesta por procesos de oxidación a través del tiempo y va a generar ciertas moléculas que van a ser los olores causantes que nosotros percibimos como ese olor a libros. Tal es el caso de la molécula de vanilina, del etilhexanol, del benzaldehído, del etilbenceno, etcétera. Todas estas moléculas en conjunto van a dar esa sensación agradable a olor a libro. ¿Vale? Pues bueno, vamos a imaginar que nosotros podemos ver a nivel molecular una hoja de un libro, cualquier libro que nos guste, y lo que vamos a imaginar es que todas estas moléculas antes mencionadas, la lignina en la capa y sus moléculas que son generadas a partir de su oxidación, se encuentran totalmente uniformes, como lo es un sólido. Vamos a imaginar que estas moléculas son totalmente uniformes, es decir, no vamos a distinguir entre una u otra, y lo que vamos a hacer es observar su comportamiento a través del tiempo. En el tiempo cero vamos a ver un sólido totalmente compacto. Estas moléculas van a estar comprimidas entre sí y van a estar pegadas entre sí por algo que conocemos como fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que permiten la unión de moléculas entre sí, ¿vale? No entre átomos, sino entre moléculas. Dependiendo de la naturaleza química de la sustancia, vamos a tener diferentes magnitudes de fuerza. Mientras que unos compuestos van a presentar una mayor fuerza, otros van a presentar una menor fuerza y van a tener unas interacciones débiles. Tal es el caso de los compuestos orgánicos, los cuales presentan fuerzas intermoleculares débiles. Al ser débiles y al pasar el tiempo, estas moléculas van a comenzar a separarse de la fase en la que nos encontramos, en la fase sólida, y se van a suspender en el aire. Este concepto, digamos que esta capacidad de desprenderse se conoce como volatilidad, que se define como la capacidad de un compuesto de pasar de una sustancia comprimida, ya sea un sólido o un líquido, a una fase gaseosa. Pues bueno, a través del tiempo nosotros vamos a ver que la capa de moléculas va a estar rodeada por otra capa suspendida en el aire hasta llegar a un equilibrio meramente, y este equilibrio y estas moléculas suspendidas en el aire van a ser las causantes de ese olor en particular, ¿vale? Por eso cuando al inicio decía que las moléculas que olemos, pues son las mismas moléculas del material dentro de nosotros. Pues muy bien, terminado este experimento mental y esta pequeña explicación sobre fuerzas intermoleculares y volatilidad, pasemos a lo que los atañe. ¿A qué huele el espacio? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a observar las estrellas, el universo, y nos hemos preguntado si pudiéramos oler, ¿a qué olería allá afuera? Evidentemente no podemos, ya que por eso mismo los astronautas utilizan un traje presurizado, ya que en el espacio la presión es prácticamente cero. Si un astronauta decidiera quitarse el casco, lo que ocasionaría sería que las moléculas de su sangre, las moléculas de sus fluidos, saldrían disparadas por la diferencia de presión. Por lo tanto, pues ocasionaría la muerte del astronauta. Es decir, es prácticamente imposible conocer el olor al espacio. Sin embargo, podemos, a partir de las moléculas que se compone el universo, de las moléculas que habitan en el universo, podemos relacionarlo con las moléculas que tenemos en la Tierra y así tratar de averiguar a qué olería el espacio. Sin embargo, pues como sabemos, astronautas ya han ido al espacio y al regresar a la nave, por ejemplo, a la estación espacial, y al quitarse el casco, ellos perciben un olor muy particular. Este olor se le conoce como olor a espacio. Algunos los describen como una sensación metálica, otros como humos de soldadura, metal quemado, bistec quemado, ozono, nueces, pólvora, acre, etc. Por eso es la particularidad de ese olor.
Incluso una compañía francesa, en conjunto con varios astronautas, se dispuso a crear un perfume con esta particularidad olor, ¿vale? El perfume se llama Eau de Space y pues todavía no se puede comprar, sin embargo todavía se encuentra en recaudación de fondos para poder salir al mercado. Otros astronautas, como el caso de Tim Peake, nos explican en su libro meramente a qué huele el espacio. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué huele así el espacio? ¿No? ¿Qué es lo que ocasiona? Nosotros pensaríamos por mera vacío, lo cual es incorrecto, sin embargo hay algo de cierto. El espacio se encuentra prácticamente vacío. Las moléculas que en él se encuentran están en concentraciones de partes por billón. Es decir, en el espacio nunca vamos a encontrar, no sé, un fluido por ahí pasando o un sólido pasando, a menos que fueran cuerpos celestes. Sin embargo, lo que vamos a ver es vacío total y no vamos a alcanzar a percibir estas partículas que se encuentran en partes por billón. El olor a espacio es causado por diferentes cosas. Se ha tratado de explicar y se ha tratado de resolver este misterio. El olor a ozono, pues se teoriza que puede ser porque en el espacio existe oxígeno monoatómico. Recordar que el oxígeno que nosotros respiramos, que nosotros día con día interaccionamos, pues es oxígeno bimolecular. ¿Vale? Es decir, tenemos dos átomos presentes en una sola molécula y pues bueno, este oxígeno monoatómico reacciona con el oxígeno dentro de la estación espacial y genera ozono. Es por eso que los astronautas alcanzan a percibir esta sensación de ozono. Sin embargo, para los olores de metal quemado y nueces, etcétera, esto se debe a los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el espacio. Estos compuestos son compuestos orgánicos, son, como su nombre lo dicen, policíclicos, y están presentes y son generados a través de las emisiones de radiación de las estrellas, de las supernovas, de estos procesos que liberan mucha energía. En esos procesos se generan estas moléculas y viajan a través del espacio y le dan el característico olor a espacio. Por eso se dice que el espacio huele a bistec quemado, a soldadura, etcétera, es causada por los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el espacio. Sin embargo, pues también tuvimos la oportunidad como especie de viajar a la Luna y en la Luna se percibe un olor que describen los astronautas como pólvora quemada. Entre ellos, Harrison Schmitt nos dice que el olor que sintió él al regresar a la Apolo era totalmente a pólvora quemada. Esto todavía es un misterio, ya que este olor particular de la Luna no ha podido explicar. ¿Por qué? Pues bueno, el polvo lunar se compone prácticamente de óxido de silicio, entre otros minerales de hierro, calcio, magnesio, entre otros metales. Y estos metales, pues estos óxidos más bien, no dan este olor característico a pólvora. Por lo tanto, muchos científicos se han preguntado, pues, ¿de dónde proviene este olor que reportan los astronautas al quitarse el casco y regresar a la nave a olor a pólvora? Pues todavía es un misterio. Sin embargo, se teoriza que precisamente tal cual sucede en el espacio, probablemente moléculas que se encuentren flotando en la atmósfera de la Luna, al interaccionar con la atmósfera de la nave, se genera una reacción química que todavía desconocemos, pólvora quemada. También podemos determinar a qué huelen los cometas, ya que pues hemos enviado diferentes sondas. Un cometa se compone particularmente de agua y dióxido de carbono. Sin embargo, también se han detectado, por ejemplo, la sonda Rosetta detectó amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, formaldehído en el cometa 60P. Todo este conjunto de moléculas va a dar un olor aquí en la Tierra de olor pestilente, como si fuera una mezcla entre huevos podridos y establo sucio. ¿Vale? Entonces no sería bastante agradable oler un cometa.
el universo? Esta pregunta es muy, muy trascendental y se contesta de manera fácil. El universo no huele a nada. ¿Qué significa que no huele a nada? Pues es que el universo, la composición global del universo, de acuerdo con el telescopio Suzaku, se compone 90% hidrógeno y 10% helio. Es decir, si nosotros queremos caracterizar el olor al universo de acuerdo con nuestra percepción, podemos decir que no huele a nada. El universo no huele a nada. Sin embargo, quizá otra especie, otro ser vivo, en el cual reaccione las moléculas de hidrógeno o helio, puedan percibir este olor de otra forma y pues ellos puedan decir que huele a cierta cosa en particular. Ahora, esta composición química es global, como mencioné, es decir, estamos contando todas las galaxias, toda la masa que tenemos del universo, y pues el 90% es hidrógeno, el 10% helio. Sin embargo, pues nosotros no estamos hechos de eso, evidentemente, y habitamos el universo. Esto es debido a que también se encuentran trazas de otros compuestos, como pueden ser metales, como pueden ser carbono, y pues toda la tabla periódica que conocemos. Sin embargo, se encuentra en muchísimo menor proporción comparada con la proporción que se encuentra el hidrógeno y el helio. Ahora bien, podemos conocer a qué huelen ciertas cosas, ¿no? Porque esta composición de 90% hidrógeno y 10% helio es contemplando todo el universo. Sin embargo, si nosotros estudiamos zonas específicas, por ejemplo la Tierra o otro planeta, podemos encontrar olores característicos. Una de las grandes preguntas es, a ver, ¿cómo sabemos a qué huele esos cuerpos celestes si no podemos viajar ahí y no podemos percibir ese olor como lo hacían los astronautas? Pues bueno, sabemos cómo huele gracias al espectro de absorción que emiten ciertos compuestos, bueno, más bien todos los compuestos. Recordar que el espectro electromagnético se compone de toda la gama de frecuencias. Cada frecuencia va a determinar la energía. Nosotros, para dar la explicación de cómo que huele, nos vamos a centrar en el espectro visible. Cuando nosotros hacemos pasar unas de luz en un prisma, nos va a dar un espectro totalmente no. Sin embargo, si este haz de luz es incidido en ciertas moléculas, nos va a dar un espectro de líneas de absorción. Es decir, nos va a dar un patrón que conocemos como espectro de absorción, que va a ser la huella digital de ese compuesto en particular. Es como si fuera su acta de nacimiento. Por lo tanto, de esta manera, si nosotros observamos el universo, podemos detectar el espectro de absorción de diferentes compuestos y saber de esta forma de qué está constituido ese cuerpo celeste o ese astro. Por ejemplo, sabemos que la galaxia NGC 253 hay presencia de sulfuro de carbonilo. Esto nos daría que el centro de la galaxia tendría un olor a excremento, ya que el sulfuro de carbonilo pues prácticamente huele a eso en particular. Algunos otros cometas como Austin, Halley y el que ya estudiamos hace rato van a tener la presencia de sulfuro de hidrógeno. Este va a ser un olor a huevo podrido. Si observamos las nubes moleculares, algunas nubes moleculares, por ejemplo, esta presente en la constelación de Taurus, vamos a poder ver que hay presencia de benzonitrilo. El benzonitrilo tiene un olor particular a almendras, es decir, la nube molecular Taurus olería netamente a almendras. Sería una sensación bastante agradable si pudiéramos olerla en sí. Otros olores agradables pues se pueden encontrar en el centro de la Vía Láctea, en la nube molecular Sagitario B2. En esta nube molecular que se encuentra prácticamente en el centro, podemos identificar la presencia de ácido fórmico. Este ácido fórmico va a generar que Sagitario B2 olería como si fuera a ron o a frambuesas, dando un sabor y un olor bastante agradable que a todos nos gustaría estar ahí para poder olerlo. Mientras tanto, podemos saber a qué huelen ciertas estrellas. Por ejemplo, la estrella gigante roja CW Leonis tiene un olor particular a ajo. Esto se debe
a la presencia de fosfina. Otra de las particularidades de esta estrella es que se encuentra una nube de vapor alrededor de la corteza de la estrella gigante, y pues bueno, la presencia de la fosfina va a dar este olor característico a ajo, nada agradable para ninguna persona. Recientemente se hizo el descubrimiento que en las nubes de Venus existía fosfina. Recordar que la fosfina es un bioindicador y por eso también se teorizaba que había vida, debido a que esta fosfina se desconocía por completo el proceso por el cual el planeta formaba esta molécula. Aquí en la Tierra, el único proceso que conocemos pues es un proceso industrial. No tenemos ningún proceso biológico o algo, bueno, biológico sí, pero no tenemos otro geológico o geofísico que pueda producir esta molécula. Por lo tanto, pues la única manera sería de forma industrial o procesos biológicos que ciertas bacterias producen esta molécula. Por lo tanto, se teorizaba que podía existir vida en Venus. Sin embargo, pues es meramente una hipótesis, necesitamos más información, pero lo que sí podemos decir es que Venus, entre otros olores que tiene como dióxido de azufre, como a huevos podridos, etcétera, también olería a ajo, ¿vale? Si pudiéramos ir, tendría un olor a ajo penetrante en nuestra nariz. Cabe señalar que la concentración de la fosfina en la atmósfera de Venus pues es de 20 partes por billón, o sea, es muy poca, sin embargo, sí podría ser percibido por nuestro sentido del olfato, si pudiéramos estar ahí, soportar las enormes temperaturas, presiones, etcétera. Por ejemplo, otro planeta, ¿qué huele Júpiter? Pues bueno, sabemos que en las capas más ligeras tenemos la presencia de amoníaco, por lo tanto, olería como a productos de limpieza u orina. Mientras que si pudiéramos bajar a las capas internas, oleríamos a sulfuro de hidrógeno, o sea, cianuro de hidrógeno, que darían este olor característico a huevo podrido que ya lo hemos mencionado varias veces en esta presentación. Es decir, tendría olores a productos de limpieza en la parte externa, sin embargo, conforme nos acercáramos, olería de forma pestilente. Ahora bien, ¿hay planetas o hay astros que no huelen a nada? La respuesta es sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Urano. Urano, por la composición química que presenta, que es 83% hidrógeno, 15% helio y metano al 2%, pues prácticamente olería a nada. Es decir, no podríamos percibir esos olores en Urano y sería prácticamente como si estuviéramos oliendo nada. Y pues bueno, sin duda tenemos un sinfín de planetas y astros que explorar todavía y poder saber a qué huelen basándonos en su composición química y dando aquí a la Tierra a qué huele esa molécula o ese compuesto. Así que pues nada, los invito a seguir luchando por sus sueños, luchando por sus objetivos, aunque suene trillado, realmente quien trabaja duro en eso, quien se apasiona, puede conseguir grandes cosas. Así que sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas o comentarios. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que había unos datos que realmente desconocía y es bastante interesante lo que nos estaba comentando, como son los olores a ajo, a frambuesa. Wow, eso sí no me la sabía. Pero bueno, empecemos con la ronda de preguntas. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Eduardo G. López. Dice, ¿dos moléculas sin marcos estructurales comunes pueden tener el mismo olor? Mira, para responder esa pregunta tendríamos que esclarecer de qué moléculas se tratara para saber cómo van a interaccionar con nuestras células receptoras que tenemos en nuestra nariz. Recordar que todavía estos procesos son caso de estudio aún. Es decir, no podríamos saber todavía por qué una molécula huele con ese olor en específico en nuestro cerebro. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que es de Nat SG. Dice, ¿es relevante saber a qué huele el universo y los astros?
Realmente sí es relevante para entender un poco el universo, para entender un poco el de cómo está formado y el a qué olería, ¿sabes? Es meramente por curiosidad y por conocimiento científico. Tenemos la posibilidad de saber qué moléculas existen en ciertos astros y de esta manera podemos trasladarnos aquí a la Tierra y tratar de entender a qué olería ese astro. Ok, ok. Bueno, si tienen más comentarios, más preguntas, adelante, el chat está abierto. Bueno, aquí tenemos otra que dice, las moléculas pueden llegar a estimular receptores característicos para el olfato y estos pueden ser estimulados debido a las vibraciones moleculares. La pregunta es, ¿el olor a pólvora no podría deberse al efecto túnel en algunos de los compuestos conocidos? Bueno, pues el efecto túnel es meramente un efecto ya cuántico y creo que la pregunta sí está bastante avanzada. Evidentemente podría ser, sin embargo sí se tendría que realizar un experimento así, pero recordar que el efecto túnel es un efecto causado por la teoría cuántica, que se explica en la teoría cuántica. Y para tratar de contestar esta pregunta, pues sí tendríamos que abordar más a profundidad todos estos temas de la interacción entre las células olfativas y las moléculas. Ok, aquí tenemos un comentario de Delia Loredo, dice, muy buenas tardes, muy interesante información y excelente ponencia. También tenemos otro comentario de Menusa González que dice, felicidades, ingeniero Joab, se refleja el esmero y la dedicación que usted tiene para compartirnos este tipo de temas que a muchas personas ignoramos. Dice que es una excelente explicación y gracias por dejarnos conocer lo que hay en el universo. También tenemos otro comentario de Luis Ricardo LG, dice, muy buena charla, Joab, rompiéndola como siempre. Y tenemos otra pregunta y dice, ¿el universo entonces puede tener sabor? La respuesta es sí. Recordar que el sentido del olfato está íntimamente ligado con el sentido del gusto, están íntimamente relacionados y tan es así que una persona que no puede oler tampoco va a tener la capacidad de percibir el sabor. Por lo tanto, probablemente a lo que huela es a lo que sabe directamente. Entonces, el universo sin duda podría tener un sabor si lo pudiéramos probar. Ok, pues aquí en el chat hay bastantes mensajes felicitándolo, ingeniero. Mencionan bastantes que están sorprendidos de muchas cosas que desconocíamos, ciertamente, ¿no? Que nos mostraba que existen diferentes olores y también tenemos comentarios que están aprendiendo mucho, que también que es una excelente información. Está muy interesante esta plática acerca del universo. Y bueno, así que si tienen más comentarios, más preguntas, déjenlas en el chat. Ingeniero, ¿hay alguna manera en la que se puedan poner en contacto con usted por si le surge alguna duda, alguna pregunta? Sí, por Ah, supuesto que sí. Ah, perdón. Ajá. sí, adelante, adelante. Sí, te dejo aquí, les dejo aquí mi contacto, mi red social es, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Joab Morales, y si tienen alguna pregunta en específico, con mucho gusto se las contesto, ya sea tanto en las redes sociales como en el correo que dejo adjunto en la pantalla, ¿vale? Ok, pues ya saben, si les surge alguna duda, alguna curiosidad o alguna otra cosa, o si les dio pena escribir su pregunta, pues ya saben, se la pueden hacer mediante el correo y veo también sus redes, también se pueden comunicar por ahí, ¿verdad? Es correcto, sí, ahí me pueden escribir un mensaje y pues nada, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Es un honor aquí estar en AstroWami y si tienen algún tema en específico sobre química, sobre algo más así, pueden dejarlo en el chat y con mucho gusto lo abordamos en otra presentación. Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me transmitió esa emoción, esa curiosidad
por este tema tan magnífico y tan impactante. La verdad es que me da mucho gusto conocer a una persona como usted que se apasione por compartir ese conocimiento, por querer hacer divulgación científica. La verdad es muy, muy bello. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, ingeniero, y esperamos una pronta participación. Y muchas gracias por la sugerencia que nos hace, y claro que sí, esperemos pronto ponernos otra vez en contacto con usted para seguir otras conferencias. Muchísimas gracias y también gracias a la audiencia por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a todos y ya saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. También tenemos cuenta de TikTok, así que si quieren saber las futuras conferencias que vamos a tener, no se olviden de seguirnos para que estén bien informados. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vuelvo a rectificar mi gratitud, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos veamos muy pronto. Y bueno, gracias a todo el público. Nos vemos.